buenas noches, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de su espacio Tertulia Ciudadana. Hoy estamos con la 25ª emisión y me da muchísimo gusto el que nos acompañe un señorón, un gran líder, pero sobre todo un buen amigo. Y me refiero a don Ernesto Canales. De verdad, bienvenido, agradezco que te hayas dado un espacio en tu agenda y que nos acompañes en este espacio cuyo objetivo es compartir con quienes nos hacen favor de seguirnos lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Esta labor tan importante que se lleva a cabo y que en ocasiones suma a lo que hace el gobierno, pero a veces hace lo que el gobierno simplemente no se mete, y si no fuera por esta labor, creo que tendríamos muchos problemas. Así es que déjeme hablarle un poquito qué hace Ernesto Canales. Él es fundador y presidente de la institución Renace. Ellos nacen en el estado de Nuevo León y por ahí de 1994 ven la luz. Su nueva misión, digo su nueva misión porque el año pasado estuvieron de manteles largos con sus 20 años de vida, que ya platicaremos sobre eso más adelante. Su nueva misión es trabajar por la construcción, el buen funcionamiento y la mejora continua de, ¿qué cree? Ni más ni menos que del sistema de justicia. De verdad, he leído el documento que nos hiciste llegar y es para hacernos repensar a todos los mexicanos, y por eso valoro todavía más la labor que lleva a cabo Renace. Ellos apoyan a personas que están en prisión y les brindan un apoyo integral para salir de prisión y luego tener una reinserción social adecuada, lo cual es fundamental. Ahora le voy a hablar un poquito de Ernesto. Él realizó sus estudios de Derecho, pues ¿en dónde? Pues en la mera casa, en la Escuela Libre de Derecho, ¿verdad? Y también tiene estudios de posgrado en la Columbia University, Universidad de Texas, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Como líder social, es fundador y presidente, como ya lo dije, de la institución Renace. También es presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Justicia, Corrupción y Cultura de la Legalidad del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica. Estaba largo el nombre, ¿verdad? Sí. Pero me lo tenía que aventar completo. Miembro de los consejos de Fundación Mexicana de Reintegra Social y socio fundador del despacho Canales y Socios Abogados. También tiene una parte muy interesante empresarial. Él forma parte de los consejos de Banco Nacional de México, de AXA y de Signus, que no sé qué es Signus, pero él está ahí en Signus. Él ha recibido muchos reconocimientos de instituciones muy reconocidas, pero además también del reconocimiento de los mexicanos, y ahí me sumo yo, Ernesto, por la labor que haces. Y quisiera nada más terminar de entre los muchos premios que él ha recibido, el premio Robert Herstein por su destacada trayectoria en la labor pro bono en la comunidad y presea a la observación de los derechos humanos. Fue apenas una pequeña parte de tu currículum. Si sigo hablando de él, se nos acaban los 30 minutos. Entonces, ¿por qué no nos vamos? Compártenos. Nace en Nuevo León en el 94, Renace. ¿Por qué? ¿Qué orilló esto? Primero quiero agradecerte la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor y muy significativo que sea además el 25 programa así es. Ahora ya más, sí, ya tratando, refiriéndome en concreto a tu pregunta, Renace nace de una consideración de parte mía de que el sistema de justicia penal en el país no estaba reflejando la modernidad que en otros sectores vivía ya México. De alguna manera estaba delegado y continuaba con vicios que en otras áreas del derecho se estaban superando. Era una frustración tener que profesionalmente toparse con algún asunto penal de algún cliente, porque pues significaba que aún teniendo la razón había que aceitar la maquinaria, como se dice, y en algunos casos pues el cliente pensaba qué clase de abogado es este que me dice por un lado que estoy bien y por otro me pide dinero. En el caso de empresas, obviamente por el sistema. Bueno,
En el caso de empresas extranjeras esto se complicaba todavía más porque en algunas de ellos les tienen prohibido en sus países de origen dar este tipo de dinero fuera de la ley, ¿no? Y había que hacer una serie de complicaciones, de sobrefacturaciones. Era un problema. Algunos hacen hacer cosas buenas que parecen malas, que parezcan buenas. Lidiar con asuntos penales. Pero el problema era tan grande que por más intención que tuviera de tratar de incidir en mejorarlo, pues nos formé un grupo de abogados, o a través de un grupo de abogados con las mismas inquietudes, formamos una unidad para ayudar a los reos de escasos recursos que estuviesen sufriendo una injusticia, a los presos injustamente sin dinero. Y primodelincuentes también, ¿verdad? ¿Tendrían que darse esas dos? Se trataba de que fuera una injusticia. Pensamos que estos eran el último eslabón de la cadena, que imposible manejarse sin recursos en un sistema como el penal de esa época. Y que pues si no los apoyábamos nosotros, ahí se quedarían ellos y sus familias, tendrían una vida social o civil muy limitada. Pero a través de la revisión de multitud de casos, nos caímos cuenta que el problema estaba en el sistema, como tú lo mencionabas ahorita, en el sentido de que las propias reglas estaban construidas en forma tal que no que promovieran, pero que permitían que se colara la corrupción. Y a través de la corrupción, pues, una serie de situaciones injustas, muy dolorosas para la sociedad. El ambiente, la opinión pública sobre la justicia penal en el país era verdaderamente deplorable. Y eso se traducía, por supuesto, en el ámbito de inversión y más en el extranjero. Era una onda expansiva. Era no solo al pobre campesino que estaba allí preso, que tenía consecuencias muy negativas en nuestro sistema penal, sino al país entero. Caray. Quería salir su teléfono en la tertulia, pero ahorita le dimos que nos hable después. Perdón, ya. Entonces, en el patronato tomamos la postura de tratar de cambiar el sistema. Fíjese, cambiar el sistema que parecía verdaderamente un imposible, pero no hay imposibles, ahorita nos va a decir por qué. Porque teníamos herramientas, habíamos trabajado varios años, teníamos datos duros. Comienzan en Nuevo León, ¿cierto? Comenzamos en Nuevo León. Estadística, empiezan a reunir información, a trabajar con el gobierno. Así es. Hubo una campaña de gobernador, para una contienda para la gobernatura, y logramos que los dos candidatos de los partidos importantes se comprometieran, tuvieran una actitud positiva hacia considerar como parte de su programa un cambio en el sistema de justicia penal. Me estoy refiriendo que ningún partido político, ningún candidato había puesto en la mesa de la discusión pública el cambio del sistema de justicia penal, cuando todo el país estaba consciente que el tema era verdaderamente deplorable y que salíamos pésimamente mal calificados en la opinión pública nacional y desde luego en cualquier criterio de revisión internacional. ¿Cómo entraban? ¿Cuestión política? Era algo que se daba por dado. Era como cuando te acostumbras a pasar a caminar por un basurero público y dices, pues ahí está, no es mío, yo no puedo hacer mucho, no es responsabilidad ni tampoco está dentro de mi poder, pues sigo caminando lo más rápido posible, lo menos que me pueda afectar. Claro. Y así era el sistema penal, todos sabíamos lo que pasaba. Ciertamente, yo como desde estudiante de Derecho, por todas estas situaciones,
no podía considerar hacer de mi carrera profesional una especialidad en penal, porque no tenía el estómago para poder convivir con ese, claro, con ese ambiente. Era un campo en que se quedaba para los hijos de los penalistas que lo llevaban ya en su DNA, y pues para abogados que sabían cómo manejarse entre minas claro, de ese tipo. Ahora, déjame compartir con usted un caso para que comprendamos un poquito más todo lo que hace Renace. Nos comentan de un chico joven que por haber robado algo de barbacoa, preso 7 años, ¿no? Dijo, por robar algo para comer. O un señor arriba de 60 años con problemas de piernas, y una prótesis además, y lo meten a la cárcel ahí por no sé cuántos años, acusado de estar con jóvenes pandilleros. Homicidio en riñas. En riña de jóvenes pandilleros. Entonces, cosas que Renace comienza a darse cuenta que no checan, ¿verdad? Se acercan, entran, hacen trabajo directamente con estas personas y tienen un equipo, pero verdaderamente multidisciplinario, interesante, y hacen una labor con ellos. Cuéntanos qué hacen con las personas que ustedes atienden. Bueno, como te comentaba, el elemento muy importante que tomamos desde el principio era atender casos de injusticia. La cuestión esta de determinar la culpabilidad o no es una materia estrictamente formal, legal o jurídica. Tiene que ver pues con la psicología, con la conducta, el entorno, las diferentes circunstancias por las cuales se pudo haber dado el delito. No es lo mismo delitos de hambre que delitos dolosos, sí, claro, etcétera. Entonces, una de las probablemente las aportaciones significativas de Renace es de que siempre estuvimos acompañándonos de psicólogos, de trabajadores sociales, de meternos a las familias de los delincuentes para estar seguros que estamos ante un caso de injusticia. No tratábamos de liberar a reos que merecían estar ahí, pero por lo contrario era muy pesado, ¿no? El que estés privado de la libertad por algo que no eres culpable, pues es la peor pena que tiene el Estado, y pues es un asunto muy serio, ¿no? Entonces, estos casos que tú te refieres a algunos de ellos, resultaban muy paradigmáticos, muy revelatorios de lo demás del sistema. Esto eran como los casos extremos, pero significaba que sucedían de manera ordinaria en muchísimo otro. ¿Por qué? Porque eran ciertas reglas de nuestro sistema, ciertas normas legales que permitían la corrupción. La más, hay varias, me voy a referir a 3 o 4, pero la más notoria es que nuestro sistema le otorgaba al Ministerio Público facultades superiores en el proceso penal a las otras partes del mismo, con respecto a las víctimas y al acusado. El Ministerio Público tenía un papel preponderante en los juicios penales, era el que partía el queso, que le permitía controlar. Que quisiera, sí, claro. Y eso, pues lo podía encauzar bien o lo podía encauzar mal. Como se le diera la gana, claro. Y no había muchas instancias en el mismo sistema que pudiesen estar vigilando situaciones de corrupción. Entonces, el argumento de que por definición un juicio penal tiene que ser en que las partes que están contendiendo cuenten con los mismos derechos, pues era algo que nadie podía decir que estábamos equivocados. Era una bandera de cambio que presentábamos incontestable. Ahora, sobre algo que parecía imposible en el 94, cuando se dieron cuenta de este problema del sistema penal,
comienzan a dar pasos, a organizarse, a presionar a quien tenían que presionar, a presentar la solicitud, y se logra algo que hoy día estamos a pocos meses de que se vea ya concreto, que es la reforma penal, el nuevo sistema acusatorio. Así es. ¿Por qué del cual tú nos has apoyado. Estamos en esto y obviamente hay que difundirlo lo más que se pueda. ¿Por qué no nos compartes la diferencia entre el anterior y el que en breve, bueno, ya en algunos está ya operando, pero ¿qué nos espera con la reforma penal, con los nuevos juicios orales? Es más amplio que los juicios orales. Lo más importante es esto, no lo más importante, voy a referirme a 5 categorías. Una es esta, en que ya el Ministerio Público está exactamente con los mismos derechos que las víctimas y los acusados. Ya no es él el que decide qué pruebas ingresan, ya no se convierte en la confesión en la reina de las pruebas del proceso, confesión que se obtenía sin presencia judicial y sin la presencia del abogado del acusado, lo cual pues daba posibilidad al menos de que se dieran cualquier violación de derechos humanos, cualquier situación rara. Un segundo aspecto es de que en el sistema anterior existían las mismas reglas para los procesos menores que para los mayores. Es decir, el robo de celular y un homicidio se tramitaban exactamente bajo las mismas reglas. El nuevo sistema establece que para los delitos menores, donde hay inclusive los no dolosos, donde hay una admisión de la culpabilidad, una reparación del daño, pues tengan procedimientos abreviados, salidas alternas, distintas a aquellos en donde se tengan que contrastar las pruebas de las partes. Un tercer elemento que es fundamental para nuestra realidad es de que el concepto de prisión preventiva en el sistema anterior era casi, hasta se decía, lo normal de ser una orden de aprehensión no se le niega a nadie, ¿no? Y es muy serio, es decir, se podía meter a la cárcel a una persona sin haber sido juzgada, sin haber sido condenada, sin haber pasado por un proceso legal. Era la consignación. ¿Podemos hablar ha pasado esto? ¿Ya hoy día no se da o todavía se presentan casos? Todavía no está en plena vigencia el nuevo código, sobre todo en la esfera federal, y en la estatal están más de la mitad de los estados, pero hay unas fechas, como tú mencionaste, ya determinadas, que nos indican que esto ya podemos empezar a hablar de que es del pasado. Y 8 años nos está llevando a México implementar la nueva reforma penal. En estos 8 años, para que se dé usted una idea de la importancia que tiene la labor de la sociedad civil y en específico de Renace y del empuje que le pone Ernesto Canales, él ha llevado a cabo 6 foros, uno por año, que se han vuelto realmente, marca, ahí reúne a todos los que tienen algo que decir y que va a una responsabilidad. Son foros excepcionales, siempre ha ido a más, la mejora continua. Yo he estado prácticamente, he estado en todos y ha sido señores, aquí falta esto. O sea, la sociedad ha dejado de ser espectadora para ser actora, pero además, como saben, se han metido. O sea, no es algo que estás hablando de teoría. Ustedes lo conocen y lo conocen bien. Eso, tú mismo estás dando la respuesta a la pregunta que me hacías. Me entrevisté sola. En el sentido de que cómo fue posible esta reforma. Bueno, muchas circunstancias, pero debo mencionar esta que tú te refieres, de que siempre hubo un afán de convencimiento, de presentar razones por las cuales pedíamos el cambio, no de desplegados en los periódicos o de protestas en las calles, sino de foros académicos, datos duros, estadísticas, estudios, análisis de las gentes que o tenían la responsabilidad de la tarea o tenían una situación académica que les permitía tener una credibilidad sobre el tema. Y otra de las partes pues es corregir situaciones muy groseras. Más de la mitad de los presos en el país estaban por delitos menores
de 5,000 pesos. Son delitos de hambre, no le cuesta más al Estado tenerlos allí, es una posibilidad de contaminación criminal terrible. Le está uno mandando casi nuevos a la Universidad del delito. Entraron por robar barbacoa, van a terminar se convierte el Estado en proveedor de personal para las organizaciones criminales. Ahora, así como ellos meten, Renace trata de sacar, insisto, a los que están injustamente ahí. Así, que es una responsabilidad muy fuerte, porque no solo lo sacan, cuéntanos, tratan de reinsertarlos. Sí, como comentaba, damos mucho énfasis en estar seguros que hay una injusticia, que tiene una familia, un entorno social que los recibe, que los apoya, que tratarles de conseguir maneras que logren alguna habilidad. ¿Están dispuestas a recibir a alguien que salió de la cárcel? Porque luego estamos en el círculo. Es el círculo vicioso, ¿no? que estás en la cárcel porque no puedes reparar el daño, y no puedes reparar el daño porque estás en la cárcel. Eso es lo que tratamos de romper, estos círculos que tú, sí, que tú te refieres. ¿Cómo lo contrato si viene de la cárcel? Pero si no le das trabajo, lo estás obligando a que nuevamente recaiga en el delito y vuelva a la cárcel. Hemos encontrado muy buena actitud, ha habido cambios fundamentales. Hablo del Estado de Nuevo León, en donde tenemos mayor experiencia, pero lo mismo en Chihuahua, ¿Tienes capítulo de San Luis? Baja California, San Luis Potosí, ahora inclusive Morelos, donde el Estado se preocupa de dar becas a los preliberados con objeto de que puedan adquirir alguna habilidad y sean gentes contratables para las empresas. Se hacen ferias donde se convoca a las empresas para determinar qué tipo de habilidades son las que más requieren, y por ahí nos vamos. Hay mucho por hacer, pero... ¿Tienes idea de cuántas personas han ayudado a salir de la injusticia, de la justicia? Bueno, Renace ha logrado la libertad de más de 100,000 personas. 100,000 personas. Y si le ponemos... andamos con juegos. Si les ponemos un número de 5 por familia, pues hemos podido ayudar a 500,000 mexicanos. Ahora, el otro aspecto de cómo se logró esta reforma, y el tiempo se nos viene, y no quiero dejar, es el haber socializado el problema, el haber invitado a organizaciones como las que tú has representado. A ti te consta cómo asisten. El Observatorio Ciudadano de la Justicia, por ejemplo, que informaste. La Red Nacional de Juicios Orales, que estamos también. Exacto, que son organizaciones que aportan su propia manera de ser, su patrimonio, su forma de gobierno, etcétera, para los fines de promover la reforma. Y eso es lo que le ha dado un sustento social muy importante. Creo que el haber puesto el tema en la mesa de la opinión pública logró que los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones fueran sensibles al tema. Estamos llegando, como bien dice, se nos está acabando el tiempo, pero todavía tiene usted chance de hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. Recuerde que estamos en Twitter, en Facebook, y ahorita en pantalla va a estar apareciendo la página de internet de Renace, un correo electrónico de Renace, para que usted también pueda enterarse más de la labor que están llevando a cabo. Y justamente en esto que decías, que fue muy importante el socializar el tema, de Twitter nos está llegando una pregunta. Dice, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en la gestación del nuevo ordenamiento jurídico? Importantísimo. La iniciativa vino de la sociedad civil, no vino, repito, de las organizaciones políticas, no. Y por tanto, la implementación del nuevo sistema tiene que tener la sociedad civil
una responsabilidad en ver que las cosas se hagan bien. Ya que la pedimos. Exacto, es fundamental. Además, la materia penal es tan compleja, lidiar con lo peor de la conducta humana, pues requiere del apoyo más amplio posible. No es una fórmula jurídica formal, es sociológica, es económica, familiar, requiere de muchos componentes de la sociedad civil que lleguen. No se trata de un ministerio público y un juez que sean los que van a determinar este tipo de situaciones tan complicadas. A ver, te voy a empezar a complicar la vida. Te voy a dar 3 preguntas tratando de que me puedas hacer una respuesta global, ¿sale? ¿Cuáles son los mayores obstáculos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué tan importante es la capacitación del Ministerio Público y la Policía para este nuevo sistema de justicia? Y tercero, aparte que te felicitan, ¿qué tanto puede confiar la sociedad mexicana en sus autoridades judiciales? Ni más ni menos. A ver, la prueba de que nos puedas contestar las 3 en una. Definitivamente la capacitación de los operadores del sistema es un elemento fundamental. La policía es la más cerca a la comisión del delito y por tanto es elemental que contemos con una policía que tenga los mismos principios del nuevo sistema, de transparencia. ¿Y policía estamos hablando del policía? Bueno, estamos hablando de todas las policías, me refiero a la federal, la estatal, la municipal. La municipal es la primera que llega a la escena del crimen. ¿De acuerdo? Si encuentras una policía municipal mal preparada, no tendrá una buena averiguación del delito y de ahí se desencadenan esas terribles estadísticas que en México se condena solo al 2% de los culpables y que la ley del país es la impunidad. Se inicia con una mala policía municipal. Entonces, el policía tiene que estar capacitado. ¿Seguimos al siguiente nivel? Por supuesto, el Ministerio Público y la Defensoría de Oficio. ¿El juez también? Y el juez. El juez con la famosa autonomía judicial, de repente es un concepto que se aísla de la sociedad, que no responde a las necesidades de la vida real, de lo que los ciudadanos están interesados, y eso es un grave peligro. El nuevo sistema, al dar énfasis a la sustancia versus la forma, les empodera al Poder Judicial a tener mayores facultades para decidir el derecho, para decidir qué es lo que está bien. Y eso es un elemento muy importante que tiene que ser digerido por el Poder Judicial dentro de una sana coordinación con procuradurías, con policías. Híjole. Bien interesante. Nos quedan 3 minutos, pero tenemos chance. Yo necesito que sigamos hablando de esto. ¿Podemos confiar en el sistema? Mira, el nuevo sistema, su característica es la transparencia. La luz es el mejor antídoto contra cualquier injusticia. Se han dado ya en la operación del nuevo sistema, ha habido casos graves de injusticias que la respuesta a tu pregunta, tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, es: si no se comportan bien, al menos se va a notar. Okay. Va a estar más transparente el mal actuar o el buen actuar. Nos vamos a dar cuenta del mal actuar. Los impartidores de justicia o los operadores del sistema también van a saber que su conducta va a ser pública. Se está haciendo. Y eso es la mejor defensa, el mejor antídoto y la mejor oportunidad para crear un sistema de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Por eso es tan importante, de verdad, y hay que apoyar y difundir, impulsar con todo esta reforma penal. Vamos a hacer en la recta final algo que a mí me gusta mucho, espero que a ti también. Te voy a decir una pregunta, una palabra, y tú me vas a decir una frase muy corta que se te venga a la mente. ¿Sí? Así, sin pensar mayor cosa. Justicia. Para todos. Sistema. Limpio.
Puedes ampliarle más, ¿eh? No me tienes que contestar con una sola palabra. ¿Prisión? Para los casos de delincuentes. ¿Sociedad? Vigilante de la función pública de impartir justicia penal. ¿Víctimas? Derecho a ser resarcidas y a que lleven su proceso de denuncia en forma tal que no se constituya en una doble victimización para ellos. ¿Estado de Derecho? Requisito fundamental para que la sociedad pueda funcionar en paz. Si juntamos todo esto, ¿me podrías decir qué esperas de la reforma penal? Y con eso estaríamos llegando al cierre de nuestra tertulia. Una mejor calidad en la impartición de la justicia penal en el país. Ernesto, muchísimas gracias. De verdad es un tema que te apasiona, que es de verdadera relevancia para México, y me da mucho gusto en esta emisión de plata, 25 emisiones de tertulia, haber tocado este tema tan fundamental. De verdad, de corazón, como mexicana que amo mi país, gracias por todo lo que has hecho, y espero que no sea la primera tertulia. Tenemos muchas más en puerta, y usted y yo tenemos una cita dentro de 15 días. ¿En dónde más? En Tertulia Ciudadana. Pórtese bien, buena noche. Muchas gracias.